Vamos a hablar sobre las magnitudes físicas. La materia es álgebra para la física y mi compañera se llama Jimena Paola Rojas Martínez y Carla Verónica Sostuvido. Cantidades escalares. Una cantidad no tiene una dirección en el espacio. Son escalares muchos conceptos de la física, como longitud, tiempo, temperatura, masa, densidad y volumen y carga. Cada uno tiene una escala o tamaño, pero no una dirección asociada. Una cantidad escalar se especifica totalmente por su magnitud, que consta de un número y una unidad. Algunas cantidades escalares comunes son la masa, rapidez, distancia, tiempo, volúmenes, áreas, temperatura, densidad, trabajo, energía, potencia y frecuencia. Ejemplos de las cantidades escalares son 4 metros, 5 kilogramos, 60 segundos, 20 metros sobre segundo, 27 grados Celsius, 8 metros cuadrados y 4 metros cúbicos. Un ejemplo es una masa de 30 kilogramos. La masa queda totalmente descrita por su magnitud, representada por el número. Para el caso, 30 es la magnitud, y las unidades correspondientes para la masa son kilogramos. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es una cualidad o característica medible de un objeto o fenómeno. Se mide en tiempo, en longitud, en volumen, en velocidad y en masa y en temperatura. Y estos son los ejemplos de que se puede medir la magnitud. Magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan totalmente determinadas, dando un solo número real y una unidad de medida. No tienen dirección ni sentido. Ejemplos de este tipo de magnitud son la longitud de un hilo, la masa de un cuerpo y el tiempo transcurrido entre dos sucesos. Los ejemplos son la masa de un cuerpo, que en el sistema internacional se mide en kilogramos, el volumen, que se mide en metros cúbicos, la temperatura en Kelvin y la longitud en metros. Unos ejemplos pueden ser 20 metros, 5 kilómetros por hora y 3 kilogramos. Ejemplos de magnitudes escalares. Está la longitud, la masa, el tiempo, el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo y energía, la presión y la potencia. Y se divide en el sistema internacional, en el sistema sexagesimal y en el sistema inglés. Y aquí se muestran todas las unidades físicas que tienen. En longitud del sistema internacional es el metro, en el sexagesimal es el centímetro y en el inglés el pie. Y en la aceleración del sistema internacional es en metro por segundo al cuadrado, y en el sexagesimal es en centímetro por segundo al cuadrado y en inglés el pie por segundo al cuadrado. Magnitudes vectoriales. Dependen de la magnitud, dirección y sentido. Ejemplos de magnitudes vectoriales son la acción, la cantidad de movimiento o el momento angular. Para representarlos hay que tomar segmentos orientados, o sea, segmentos de recta, cada uno de ellos determinado entre dos puntos extremos dados en un cierto orden. En la imagen se muestra el origen, la magnitud o módulo, el extremo, la dirección y el sentido que se refiere hacia dónde va la flecha. Las magnitudes escalares dependen de un sistema de referencia. Se pueden medir con el tiempo, con las reglas, con las básculas. El tiempo es una magnitud escalar. Las magnitudes vectoriales dependen de un sentido y una dirección. Puede ser cuando la fricción del carro la empujan hacia adelante, un ciclista, algún deporte. Esos son ejemplos de magnitudes vectoriales. El vector. Se da el nombre de vector a ciertas magnitudes que pueden ser representadas geométricamente por medio de un segmento orientado, en el cual se consideran las siguientes cualidades.
La longitud o modo del vector, que es un número positivo representativo de la intensidad de la magnitud que expresa. La dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual forma un ángulo. Se puede relacionar con los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. Y el sentido se refiere a la orientación del vector, indicado por la cabeza de la flecha. Puede existir un movimiento verticalmente hacia arriba y verticalmente hacia abajo, derecha e izquierda, diagonal hacia la izquierda y diagonal hacia la derecha. Las partes del vector. Está el punto de partida en dirección al eje X, tiene un ángulo. Está la magnitud y la flecha indica hacia qué sentido va. Las unidades de medida son las representaciones por excelencia de todas las magnitudes físicas. Dependen de una magnitud que se quiere medir. Las unidades de medida se clasifican en fundamentales y derivadas. Las principales del sistema internacional son la distancia, la masa y el volumen. El Sistema Internacional de Unidades, sí. El Sistema Internacional de Unidades es la forma actual del sistema métrico decimal y establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Fue creado por el Comité Internacional de Pesos y Magnitudes y Medidas con sede en Francia. En él se establece 7 magnitudes fundamentales que definen a las correspondientes magnitudes físicas fundamentales y que han sido elegidas por convención. Con los patrones para medirlas es la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Unidades de medida fundamentales. Se usan para describir magnitudes puras, es decir, aquellas que no dependen de otras para expresarse. Como mi compañera Carla mencionó anteriormente, aquí están las magnitudes fundamentales con su nombre de la unidad y su símbolo. Unidades de medida derivadas. Expresan magnitudes físicas que dependen de 2 o más magnitudes puras. Sin las unidades derivadas no se podría hacer posible la medición de fuerza, energía, presión, potencia y velocidad o aceleración. Y aquí está la tabla sobre las magnitudes que existen y la unidad y el símbolo. En el área es el metro por cuadrado y es metro al cuadrado. Y en presión es la unidad Pascal y su símbolo es el P y la resistencia eléctrica es el ohmio y el símbolo es como una U volteada. Y aquí está la bibliografía. Con esto concluimos esta clase de magnitudes físicas. Muchas gracias por ver.